Veremos a continuación cómo hacer estimación por conjunto bajo el enfoque bayesiano de la estadística y por supuesto el caso particular en el que dicho conjunto sea un intervalo, entonces le llamaremos estimación por intervalo. Partimos de una muestra aleatoria de tamaño n proveniente de algún modelo paramétrico con parámetro o vector de parámetros θ desconocido y denotamos de esta forma al vector de observaciones o lo que será en su momento la muestra aleatoria observada. Ya sabemos que la forma de combinar la información muestral observada con la distribución de probabilidad a priori por medio de la regla de Bayes nos lleva a lo que conocemos como la distribución de probabilidad a posteriori para el parámetro θ o vector de parámetros θ dada toda la información anterior. Si C es algún subconjunto del espacio paramétrico, pues la probabilidad de que el parámetro θ caiga en ese conjunto C pues se calcula por medio de la distribución de probabilidad a posteriori, esto es integrando esta densidad a posteriori sobre dicho conjunto C, y bueno, eso nos dará la probabilidad buscada, llamémosle gamma en este caso, y entonces diremos que este conjunto C es una estimación por conjunto para θ de probabilidad gamma. Aquí es importante resaltar que este concepto es totalmente general para cualquier dimensión del espacio paramétrico. Recuerden que la dimensión del espacio paramétrico nos habla de cuántos parámetros tiene el modelo, es decir, el parámetro θ pues puede ser en un momento dado un vector de parámetros. En el caso particular que la dimensión del espacio paramétrico sea 1, es decir, que sea un solo parámetro del modelo y que además el conjunto C sea un conjunto conexo, en este caso pues resulta que C es una estimación por intervalo para θ de probabilidad gamma. Supongamos que la función de densidad a posteriori tiene un comportamiento como el que tenemos aquí en pantalla. Entonces, en un momento dado, pues si este intervalo representa al conjunto C en cuestión, pues entonces integraríamos la densidad posteriori sobre dicho conjunto y el valor que nos dé esa integral pues es justamente la probabilidad de que θ caiga, en este caso, en el intervalo C. Sin embargo, C no es necesariamente único. Podemos tener otros conjuntos C que cumplan con la probabilidad gamma y ser distintos al anterior. Por ejemplo, aquí hay dos casos extremos, es decir, en el caso anterior teníamos que había algunos valores a la izquierda de C dentro del espacio paramétrico, pero ya fuera de C, algunos a la derecha. Entonces, si el conjunto C encierra probabilidad gamma, pues distribuido entre esta parte y esta parte tenemos una probabilidad 1 menos gamma. Pero en un momento dado podemos pensar en recorrer este intervalo, por ejemplo, hacia la izquierda y tendríamos algo como esto. Entonces, en ese caso, seguimos encerrando probabilidad gamma y ahora el resto de la probabilidad 1 menos gamma queda totalmente en la cola derecha de la función de densidad a posteriori. O bien podríamos recorrerlo lo más a la derecha posible, es decir, encontrar un valor a partir del cual la integral de la posteriori sea igual a gamma. En este caso nos daría un intervalo no acotado superiormente y entonces ahora quedaría probabilidad 1 menos gamma en la cola izquierda de la densidad a posteriori. Así que aquí tenemos tres casos distintos en los que distintos conjuntos C pueden tener la misma probabilidad de que θ esté ahí y sin embargo pues son conjuntos de distinto tamaño. Por ejemplo, en este caso C es un conjunto acotado y por lo tanto de longitud finita, en este caso también, y este sería un conjunto no acotado, tendría como intervalo longitud infinita. Entonces esto nos plantea un problema de decisión, es decir, de entre todos los conjuntos C que tengan una probabilidad gamma de que θ esté ahí, pues cuál escoger. Pues vamos a aplicar lo que ya hemos visto en videos anteriores sobre problemas de decisión y cómo plantear inferencia estadística bayesiana como problema de decisión. Ahora en este caso para la estimación por conjunto y el caso particular de que el conjunto sea un intervalo. Lo hacemos de la siguiente manera. Como conjunto de acciones, aquí tendríamos a todos los subconjuntos C del espacio paramétrico que cumplan características que se consideren deseables. Aquí estoy poniendo como ejemplo que queremos que los conjuntos sean conexos, pero podríamos pedir otro tipo de propiedades o agregar otras propiedades aparte de que sea conexo. Pero bueno, la idea es establecer o caracterizar a todos los subconjuntos del espacio paramétrico que tengan las características que nos interesen o nos parezcan útiles. Eso como conjunto
conjunto de acciones. Como conjunto de estados relevantes, pues es justamente el espacio paramétrico, como ocurrió también en la estimación puntual, es decir, el conjunto de valores admisibles para el parámetro o vector de parámetros θ. Y recuerden que la incertidumbre que tenemos sobre el espacio de estados relevantes la cuantificamos por medio de una medida de probabilidad, que en este caso ya estaría dada por la función de densidad de probabilidades a posteriori. Y finalmente un conjunto de consecuencias, que ya sabemos es el producto cartesiano de las acciones con los conjuntos de estados relevantes. Entonces esto nos da pares ordenados, donde la primera componente es algún subconjunto del espacio paramétrico con las características que interesan, y la segunda componente es uno de tantos valores posibles del parámetro θ. Una forma de plantear una función de pérdida que nos gustaría minimizar es la siguiente. Vamos a asociar al par ordenado c, θ esta diferencia. Por un lado, tendríamos esto que va a significar el tamaño del conjunto medido, digamos, de alguna forma, multiplicada por alguna constante positiva dada para que quede en la escala que se considere adecuada, pero le vamos a restar este indicador. Este indicador lo que nos va a dar es un valor 1 en caso de que el valor de θ caiga en ese conjunto, que es una cuestión que nos gustaría ver, ¿no? Que θ esté en el conjunto que va a funcionar como estimación de conjunto para θ, pero a la vez pues queremos controlar el tamaño. Entonces la idea de esta función de pérdida es que nos van a gustar más aquellos conjuntos C que tengan el menor tamaño posible, pero a la vez que contengan al verdadero valor de θ. Aquí va a haber una especie de trade-off entre estas dos cuestiones deseables, porque a mayor tamaño de C, pues vamos a tener mayor probabilidad. Pues esto lo podemos ver aquí en este gráfico. Si en un momento dado queremos mayores probabilidades, pues eso nos va a obligar a mayor tamaño. Si queremos menor tamaño, pues tenemos que estar dispuestos a menores probabilidades. Entonces ahí eso es lo que plantea este problema de decisión ahora con esta función de pérdida. Entonces vamos a aplicar el criterio de la pérdida esperada mínima. Entonces vamos a calcular primero la pérdida esperada como la esperanza de esta función de pérdida, que se calcula de esta forma, que ya la hemos discutido anteriormente. Y bueno, a la hora de calcular esta integral nos queda separada como una diferencia de integrales. Esto, como no depende de θ, queda fuera de integral y solo va a quedar la integral de la posteriori, que es 1. Por eso el primer término pues queda tal cual, esto que está aquí. Y esta indicadora pues nos va a restringir la integral sobre el conjunto C. Entonces la integral sobre el conjunto C de la posteriori pues va a ser justamente la probabilidad de que θ caiga en C. Entonces justamente lo que comentábamos, nuestra pérdida esperada va a aumentar si aumenta el tamaño del conjunto. Entonces por eso vamos a preferir conjuntos pues en tamaño lo más pequeños posibles, pero también la pérdida disminuye o aumenta según las probabilidades de que θ caiga en C. A mayor probabilidad que caiga θ en C, pues entonces disminuye más mi pérdida esperada, que es algo que buscamos, pero recordemos que aumentar estas probabilidades a veces va a implicar aumentar el tamaño del conjunto en cuestión. Ahora, si el caso es que ya se tiene un nivel de probabilidad que se desea para la estimación por conjunto, entonces podemos circunscribirnos a un subconjunto del conjunto de acciones, le vamos a llamar A sub gamma, en donde van a estar todos esos subconjuntos del espacio paramétrico que cumplen las propiedades que deseamos y que además tienen la probabilidad de que θ caiga en C es justamente igual a gamma. En ese caso, pues si esta cantidad ya está fija, entonces la única forma de minimizar la pérdida esperada, si esto ya es una constante, pues es quedarse con el conjunto de menor tamaño, sea cual sea la forma que se decida para medir el tamaño de los conjuntos. Entonces, pues la decisión simplemente se simplifica a escoger el conjunto C de menor tamaño dentro de todos los que tienen probabilidad de que θ esté ahí igual a gamma. Esto es totalmente general para cualquier dimensión del espacio paramétrico, pero si en particular la densidad a posteriori tiene un espacio o hace referencia a un espacio paramétrico de dimensión 1 y además es una función unimodal, como la que tengo aquí en pantalla, entonces hay una forma rápida, se puede demostrar formalmente, de obtener el intervalos de longitud mínima en este caso. Simplemente si es unimodal, pues se traza una línea horizontal y en donde corte
el intervalo que define se puede mostrar que es el de longitud mínima, que encierra pues la probabilidad que dé la integral sobre este intervalo. Pero insisto, este es un caso particular para el caso de que el conjunto sea un intervalo.